Vamos a hacer una oración. Amado Jesús, como quisiéramos alabarte y exaltarte y adorarte más, Señor. De veras, Jesús, que ayuda a cada uno de tus hijos, a cada una de tus iglesias, a ser adoradores, Señor. A que te alaben y te exalten, Señor, con todo su corazón. Señor, queremos ir, Señor, de gloria en gloria en este punto, Señor, pues tú eres digno de toda adoración y de toda alabanza. Ayúdanos en lo que resta de esta reunión, Señor. Ponemos en tus manos, Jesús, lo que vamos a compartir el día de hoy, Señor. Ponemos en tus manos a cada congregación, a cada persona que ha de escuchar esta enseñanza, suplicando que hables a sus vidas, Padre. En el nombre de Jesús, háblanos a todos y bendícenos a todos, Padre. Amén, Jesús. Amén. Hoy vamos a tener el tema 22 de mi siervo Moisés, un ciclo que hemos estado compartiendo aquí con ustedes. Como subtítulo, la mesa del pan de la proposición. Es lo que vamos a compartir el día de hoy. Recuerde que estamos viendo lo que había en el lugar santo. Hasta ahorita es el segundo tema que hemos compartido al respecto de lo que había en el lugar santo. La semana pasada hablamos del candelero. Hoy vamos a hablar entonces de la mesa del pan de la proposición. Vamos a abrir el libro de Éxodo en el capítulo 25, versículo 23 al 30. ¿Qué nos dice la palabra de Dios de la mesa del pan de la proposición? Harás asimismo una mesa de madera de acacia. Su longitud será de 2 codos y de 1 codo su anchura y su altura de codo y medio. Y la cubrirás de oro puro y le harás una cornisa de oro alrededor. Le harás también una moldura alrededor de 1 palmo menor de anchura y harás a la moldura una cornisa de oro alrededor. Y le harás 4 anillos de oro, los cuales pondrás en las 4 esquinas que corresponden a sus 4 patas. Los anillos estarán debajo de la moldura para lugares de las varas para llevar la mesa. Harás las varas de madera de acacia y las cubrirás de oro, y con ellas serán llevada la mesa. Harás también sus platos, sus cucharas, sus cubiertas y sus tazones, con que se libará. De oro fino lo harás. Y pondrás sobre la mesa el pan de la proposición delante de mí continuamente. Muy bien, estos pasajes nos dejan ver lo que era la mesa del pan de la proposición. Vamos a ver rápidamente los materiales de la mesa. O sea, solamente son 2. Era una madera de acacia y era oro. Otros utensilios que nos deja ver nuestra lectura tienen que ver con platos, cucharas, cubiertas y sus tazones. Todo era de oro. Y también el producto, que era el producto, el pan, incienso, agua y vino. Eso lo vamos a ver a través de otros pasajes. Vamos a ver entonces esta imagen. Vamos a ver esta imagen y eso era lo que venía a ser la mesa de la proposición. Aquí está el pan y aquí están todos los utensilios, los vasos, los tazones, etcétera, etcétera. Ahí está el sacerdote ministrando o tomando el alimento, porque como vamos a ver más adelante, ellos cada día de reposo tomaban el pan y lo comían. Y vamos a explicar un poquito más adelante lo que representa el pan. ¿Qué más dice la Biblia del pan? El pan para el tabernáculo. Levítico capítulo 24, versículos 5 al 7. Fíjese lo que dice la Biblia. Y tomarás flor de harina y cocerás de ella 12 tortas. Cada torta será de 2 décimas de efa. Y las pondrás en 2 hileras, 6 en cada hilera, sobre la mesa limpia delante de Jehová. Pondrás también sobre cada hilera incienso puro, y será para el pan como perfume, ofrenda encendida a Jehová. Y dice el versículo 8 al 9. Cada día de reposo lo pondrá continuamente en orden delante de Jehová.
en nombre de los hijos de Israel como pacto perpetuo. Y será de Aarón y de sus hijos, los cuales lo comerán en lugar santo, porque es cosa muy santa para él, de las ofrendas encendidas a Jehová por derecho perpetuo. Entonces los 12 panes simbolizaban a las 12 tribus de Israel, y siempre tenían que estar en la presencia de Dios. Qué particular, ¿verdad? Siempre tenían que estar esos 12 panes en la mesa de la proposición. Y esos 12 panes simbolizaban las 12 tribus de Israel, que tenían que estar en la presencia de Dios, que representaban las 12 tribus, dándonos a entender el Dios de los cielos, dándole un mensaje a Israel: yo siempre voy a estar con ustedes, pero ustedes deben de estar también conmigo. Ustedes deben de buscarme, ustedes deben de amarme, ustedes deben de andar en mis caminos, así como yo quiero estar con ustedes. Amados, el Dios de los cielos siempre se ha querido manifestar con su creación. Dios no quiere que el ser humano esté vagando ahí, deambulando solo, ¿verdad? Caminando por aquí, caminando por allá, solo. Imagínate, solo, sin la presencia de Dios. Hay quienes están caminando solos y solas, sin tener de alguna manera algún familiar. Hay quienes han quedado huérfanos, huérfanas las personas. No tienen familiares, no tienen algún familiar que vea por él, por ella. Imagínate lo más tremendo, y sin Dios, habiendo un Dios de los cielos. Amados, Dios no quiere que el hombre esté solo. Dios quiere manifestarse en cada ser humano, pero el ser humano le da la espalda a Dios. El ser humano es el que no quiere caminar con Dios. El ser humano es el que no quiere sujetarse a Dios, someterse a Dios. El ser humano quiere vivir como quiere. El ser humano no quiere tomar en cuenta los mandamientos de Dios. No quiere amar al Dios de los cielos. Quiere vivir su propia vida. No quiere que nadie se interponga en su vida. No saben lo que hacen. No saben lo que quieren. Amados, el Dios de los cielos quiere estar ayudando en la vida, en cada templo, en cada ser humano. Entonces el pan de la proposición nos deja ver a un Dios que sustentaría al pueblo y garantizaba la presencia de Dios en sus vidas. En sus vidas. Para que Dios se manifestara en ese pueblo. Ya hemos explicado acerca del altar de bronce. Como el pueblo se arrepentía de sus pecados, iba y se hacía un sacrificio, hacían un sacrificio para el perdón de los pecados de ese pueblo o de esos hebreos que habían faltado al Dios de los cielos. Y ahí estaban los sacerdotes, ministraban, eran intermediarios para que ese pueblo que había pecado o esa persona que había pecado pudiera tener una reconciliación con Dios, porque todos sabemos que el pecado nos separa de Dios, que el pecado ofende a Dios. Ya lo estuvimos explicando. Y en esa actitud solamente se puede tener comunión con Dios, en una actitud de obediencia, de pureza, de limpieza. Y lo hemos estado explicando a través de estas enseñanzas. Qué particular, de veras. Dios quería manifestarse. Dios le decía a este pueblo: yo les voy a alimentar, no se preocupen. ¿Cuántas veces Jesús no nos dice en su palabra que por nada estemos afanosos? Que no nos olvidemos de Él por andar con afanes, por quehaceres. Porque Él va a estar al pendiente de nosotros. Que nosotros valemos más que los avecitas, que los animalitos. Y que Él alimenta a las aves del cielo. ¿No podrá Él alimentarte a ti? Si Él alimenta a las aves de los cielos, tú eres más importante como creación, como ser humano. Él te hizo a su imagen y a su semejanza. Él te va a sostener, Él te va a sustentar. Él te va a dar lo que tú necesitas. El Dios de los cielos da alimento, tanto el interno, tanto el externo. Ahí tú puedes ver al Dios de los cielos dándole el pan del cielo llamado maná. Les daba el alimento, les daba la comida. ¿Qué quieren los niñitos hebreos? Ahora quieren gordonices, adelante, ya no quieren maná. O sea, vemos al Dios de los cielos viendo de alguna de otra manera para alimentar físicamente a su pueblo, a sus hijos que a veces caían en rebeldía,
en necedad, en terquedad. Pero aún así Dios los castigaba, Dios los corregía, y qué tremendo los castigaba y los corregía. Pero al final de cuentas los restauraba, les ayudaba, les daba el pan después de la corrección, les daba el agua. Pero ¿qué crees? Como vamos a ver más adelante, el Dios de los cielos no solamente está interesado en alimentar a sus hijos externamente, sino aún también internamente. Él es el único que puede dar el alimento espiritual, el alimento del alma. Nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. Él puede alimentar tu alma, no solamente tu cuerpo, sino tu alma. Y Él quiere alimentarla. Él ha dejado medios de gracia para alimentar tu alma. La palabra, su espíritu, la oración, este tipo de reuniones, la iglesia, la congregación, etcétera, etcétera. Quiere alimentar tu alma. Qué hermoso es lo que nos enseña la palabra de Dios a través de lo que había en el tabernáculo de reunión, definitivamente. Cada día de reposo se sustituía entonces el pan. Vamos a ver 1 Crónicas 9:32, que también nos lo dice. Y algunos de los hijos de Coat y de sus hermanos tenían a su cargo los panes de la proposición. Aquí sí nos dice, nos dan los nombres, quién se hacía cargo, porque pues ya murieron los demás, murió Aarón, murieron sus hijos, etcétera, etcétera. Pues seguían levantando Dios sacerdotes, levitas, etcétera, para que se hicieran cargo del servicio de las cosas del templo, etcétera. Entonces dice aquí la Biblia que los hijos de Coat y de sus hermanos tenían a su cargo los panes de la proposición, los cuales ponían por orden cada día de reposo. Unos se iban, otros tomaban su lugar, pero el Dios de los cielos seguía bendiciendo y manifestándose al pueblo de Israel. Seguía socorriéndolos. Hay un dato interesante respecto a los panes de la proposición. Y yo creo que algunas veces leemos la escritura y nos pasa desapercibido. Caray, ¿qué quiere decir esta porción de la escritura? Bueno, como que no entendí, pero bueno, yo le sigo leyendo. A veces nos puede pasar, ¿verdad? Puede llegar a pasar. Y en esta lectura que vamos a tener, usted se va a dar cuenta de que quizá ya había tenido usted esa lectura y no sabía a qué se refería. ¿A qué me refiero? Vamos a ver este dato interesante, ¿verdad? De los panes de la proposición. Primera de Samuel capítulo 21 versículo 3 al 6. Fíjese lo que dice la Biblia. Ahora pues, David iba huyendo de Saúl. Y porque Saúl lo quería matar. Pero ¿qué más dice aquí la escritura? Él va huyendo y entra al lugar donde estaban ministrando los sacerdotes, etcétera, etcétera. Entonces dice la Biblia, ahora pues, ¿qué tienes a mano? Dice David, dame 5 panes o lo que tengas. David sabía que había panes ahí en el templo, que había alimento, que había comida, y él tenía hambre, los suyos tenían hambre. Y dice el versículo 4, el sacerdote respondió a David y dijo, no tengo pan común a la mano, solamente tengo pan sagrado. ¿A qué pan sagrado se refiere? A los que estamos estudiando, a los panes que estaban en la mesa de la proposición, a esos panes se refiere. Pero lo daré si los criados se han guardado a lo menos de mujeres. ¿Te das tu cuenta? El sacerdote entendía lo que era comer el pan sin tener una condición de pureza moral, lo mejor que tú puedas, lo mejor que se pudiera. Entonces, ¿qué más dice aquí la escritura? Y David respondió al sacerdote y le dijo, en verdad las mujeres han estado lejos de nosotros ayer y anteayer. Cuando yo salí, ya los vasos de los jóvenes eran santos, aunque el viaje es profano. ¿Cuánto más no serán santos hoy sus vasos? Y dice el 6, así el sacerdote le dio el pan sagrado, porque allí no había otro pan, sino los panes de la proposición, los cuales habían sido quitados de la presencia de Jehová para poner panes calientes el día que aquellos fueron quitados. Interesante el dato, ¿verdad? Aún Dios viendo por su hijo David, viendo por los suyos, no les correspondían a ellos tomar ese pan. Pero Dios en su infinita misericordia, que el mandamiento tiene un propósito, el amor. El amor. Ese pan solamente eran para los sacerdotes.
Pero Dios sabía de antemano que ahí estaba ese pan y que sus hijos tenían hambre. Y les dio ese pan. Recuerden lo que hablamos la semana pasada. ¿Qué nos hizo Cristo a nosotros? Reyes y sacerdotes. ¿Para quién? Para Dios, su Padre. Cristo puede hacer todo eso y mucho más. Puede hacer eso y mucho más. Es particular, ¿no? Lo que nos deja ver la Biblia, cómo ese pan sirvió para alimentar a David y a los que le seguían en esa huida. Pero yo les decía que el producto que había en esa mesa del pan de la proposición no solamente era el pan, sino que también se hacía libación. Vamos a ver Éxodo 25-29. ¿Qué nos dice la Biblia al respecto? Harás también sus platos, sus cucharas, sus cubiertas y sus tazones. ¿Con qué se libará? ¿Con qué se libará? De oro fino los harás. Amados, la libación era una ofrenda en la que se derramaba agua, o podía ser también aceite o vino. ¿Ante quién? Ante Dios. Ante Dios. Podía ser agua, podía ser aceite o podía ser vino. Se derramaba como ofrenda al Dios de los cielos. Representa entonces una persona entregándose a la voluntad de Dios. Libación. Eso es lo que representa. Una consagración o una entrega de un ser humano dándole su vida completamente al Dios de los cielos. Ojalá hubiese muchos que escucharan esta enseñanza y quisieran libar su vida al Dios de los cielos. Entregar su vida un 100%. Yo sé que hay hermanos, hermanas que han entregado su vida a Cristo Jesús a un 100%, porque si no, no fueras cristiano, porque si no, no fueras cristiana. Alguien que no entrega su vida a Cristo Jesús a un 100%, no es cristiano, no es cristiana, porque a Dios se le entrega todo el corazón, no un 75% de nuestro corazón. A Él le debemos de entregar 100% nuestro corazón, nuestra alma, todo lo que nosotros somos. Porque Él es digno de eso y de mucho más. Ojalá hubiese alguien que quiera libar su vida al Dios de los cielos. Y mi corazón es, y mi anhelo es, en mi corazón, que hubiesen personas que libasen su vida al Señor Jesucristo, para que lo amen, para que lo sirvan. Amados, amar a Cristo, servir a Cristo es algo muy hermoso, es algo muy precioso. Pero yo no sé por qué la gente le piensa y le vuelve a pensar para entregar su vida a Jesucristo. Les gusta sufrir, les gusta la mala vida, les gustan las consecuencias que atrae el pecado. O a lo mejor todavía no les vienen las consecuencias del pecado. Pero ya cuando les vengan, entonces, pues van a tener que buscar a Dios, pero con ese sufrimiento. Y espero no te amargues, porque hay gente que se amarga y culpa a Dios y se pone duro y no busca a Dios. ¿Por qué? Por la consecuencia de sus pecados y de sus malas acciones. Jacob es el primero del que leemos que ofreció libación. ¿A quién? Al Dios de los cielos. Es el primer caso que nos menciona en la Biblia, de muchos más que después vienen. Vamos a verlo en la Biblia, Génesis capítulo 35, versículo 14 y versículo 15, donde nos dice lo siguiente, la palabra de Dios. Y Jacob erigió una señal en el lugar donde había hablado con él, una señal de piedra, y derramó sobre ella libación, y echó sobre ella aceite. Usted decía que en la libación a veces lo hacían con aceite, a veces podía ser con agua, o a veces podía ser con vino. Pero eso fue lo que hizo Jacob. Como un pacto, como un compromiso. Mi vida, aquí está, Dios. Mi vida te pertenece. Y dice aquí la Escritura que Jacob hizo eso, una señal, erigió una señal en el lugar donde había hablado con el Dios de los cielos, una señal de piedra, y derramó sobre ella libación, y echó sobre ella aceite. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar donde Dios había hablado con él, Betel. Algunos dicen Betel.
Obed-el. ¿Se dan cuenta ustedes lo que representó para Jacob el Dios de los cielos? Aquí está mi vida, Dios. Aquí está. Como un compromiso, levantó la piedra. Siempre los hebreos tenían que levantar piedras porque era algo especial para él, para ellos. Como quien dice, Dios, tú mereces esto y mucho más. Aquí estoy. Tómame a tu servicio. No solamente las personas que no han entregado su vida a Dios pueden entregarla una vez más. Nosotros como cristianos, tú como cristiana, puedes libar una vez más tu vida. Puedes dar tu vida en libación al Dios de los cielos una vez más. A lo que nosotros le llamamos consagrar o reconsagrar tu vida al Dios de los cielos. Para que no se nos olvide que tu vida le pertenece a Jesucristo. Y que tienes que hacer la voluntad del Señor Jesucristo y no la tuya, sino la de Cristo Jesús. Entonces el aceite puede representar también abundancia, según algunos estudiosos. El aceite representa abundancia también, dando a entender que el Dios de los cielos siempre va a estar al pendiente de sus hijos que confían en Él. ¿Se acuerdan por ahí de una viuda que ya estaba por morir, que ya no tenía nada que comer? ¿Cómo salió adelante? Con aceite. Y el aceite nunca le faltó. ¿Y quién le dio el aceite? El Dios de los cielos. Les dio pan, les dio abundancia. Con el aceite ella lo vendía y todo, y sacaba los alimentos y todo lo que tú quieras. Cocía, en fin, todo. Amados, Dios está al pendiente de sus hijos. A veces un cristiano puede entrar en una prueba donde le falte quizá algo de alimento, etcétera. Pero ¿sabes? No es porque el cristiano esté en pecado, sino porque a veces Dios prueba al cristiano. Y no solamente prueba al cristiano que pudiera estar haciéndole falta pan, sino que también prueba a aquellos que tienen abundancia para ver si son misericordiosos y ayudan a su hermano a darle ese pan que le hace falta. No hubo una escasez de alimento en la iglesia de Jerusalén. ¿Y quién les mandó comida? ¿Quién les mandó pan? La iglesia les mandó pan. Hubo iglesias que no eran hebreos, pero que eran cristianos. Los gentiles, la iglesia gentil mandó alimento. Les mandó lo que ellos necesitaban para que no se quedasen sin comer. Entonces Dios prueba a uno, tanto prueba al otro, ¿no? Eso es lo que nos deja ver las sagradas escrituras. Pero dentro de este mismo punto, quiero yo aprovechar para mencionarte lo que Pablo escribió sobre su servicio a Dios por el Evangelio. Pablo escribió lo siguiente. Fíjate lo que Pablo escribió sobre su servicio al Dios de los cielos por el Evangelio. Es lo siguiente, Filipenses 2:17. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. ¿Te das tu cuenta? La palabra libación aún en el Nuevo Testamento. ¿Y de qué manera aparece? Vamos a volverlo a leer. Y aunque sea derramado, dice el apóstol Pablo, y aunque sea derramado, ¿cómo? En libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe. Lo hago con gozo. Ofrezco mi vida con gozo al Señor Jesucristo, porque Él es digno de eso y mucho más. Me regocijo con todos vosotros si yo he de derramar mi vida en libación. No importa por causa del Evangelio, si es por causa de Cristo que he de morir y he de dar mi vida en libación. Ya vimos qué es libación: una ofrenda, un sacrificio que se hacía, una entrega, una consagración al Dios de los cielos. Ofreceré mi vida en libación. Pero fíjate lo que dice 2 Timoteo capítulo 4 versículo 6. Porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. La palabra sacrificado en griego significa, ¿qué crees? Libación. Libación. Yo ya estoy para ser sacrificado, entiéndase, para que mi vida sea dada en libación. ¿A quién se le daba libación en el Antiguo Testamento? Al Dios de los cielos. ¿Qué da a entender el apóstol Pablo? Yo estoy dispuesto a entregar mi vida al Dios de los cielos. Estoy dispuesto a morir por Él.
Estoy dispuesto a terminar mi carrera en Cristo Jesús. No me arrepiento del Evangelio. No me arrepiento de las cadenas. No me arrepiento de toda esta caminata que he tenido con Él. Mi vida le pertenece a Él. Y ahora, dice aquí Pablo, yo ya estoy para ser puesto en libación, para ser sacrificado. Ya estoy preparado para partir con Él. ¿Podremos decir nosotros como cristianos esas palabras? Tú que te dices cristiano, cristiana, ¿podrás decir eso? ¿O qué te hace falta? Amados, qué hermoso es lo que estamos estudiando. Qué precioso es lo que estamos estudiando. El cristianismo es algo real, es algo práctico. Es una manera de vivir. Hermana mía, ¿ya estás puesta para libación? Hermano, ¿estás puesto para libación? ¿Estás puesta para ser sacrificado? ¿Esta iglesia está puesta para ser sacrificada en libación, para que mejor me entiendas? Debemos estar preparados. Debemos estar prestos, dispuestos. Si no estamos jugando a ser cristianos, estamos jugando con la eternidad. Y no podemos jugar con la eternidad. Debemos de ser serios como cristianos, temerosos de Dios. La palabra entonces sacrificado en el griego significa libación. En el sistema, repito, del sacrificio del Antiguo Testamento, la libación entonces era la ofrenda final que seguía al holocausto y la ofrenda de grano prescritas para el pueblo de Israel. ¿Dónde lo vemos eso? En Números 15, 1 al 16. Usted lo puede estudiar en su casa. O sea, después del sacrificio, después de toda la entrega, después de la purificación, la limpieza, la pureza, etcétera, a unas personas ofrecían su vida en libación. Venía la libación, si tú lo quieres ver de esta manera. Entonces Pablo veía su muerte próxima como su ofrenda final a Dios. Como una ofrenda final, Señor, ya como cerrando el broche de oro. Señor, pues ya, ¿qué más puedo yo darte? Aquí está mi vida, Señor. Ya no tengo más que darte más que mi vida. Ya te di mis manos, ya te di mis pies, ya te di mi tiempo, me han encarcelado. Y bendito sea tu nombre, que me hayas tenido por digno, por sufrir, por causa de Cristo, y que lleve yo las marcas de Cristo. No me quejo, Dios, de todo lo que he sufrido por ti. Pero ¿qué más puedo darte, Señor? ¿Qué más puedo darte? Lo único que puedo darte es mi vida. Y es más, aquí está. Tómala. Aquí está mi vida, Padre. Aquí está mi vida. Entonces Pablo veía su muerte próxima como su ofrenda final a Dios, hasta la última gota, tras toda una vida sacrificada. ¿A quién? Al Señor Jesucristo. Al Señor Jesucristo. Cuando dice mi partida, Pablo está hablando de su muerte, que él ya estaba preparado para morir. La palabra griega se refiere, en esencia, a soltar algo. Mi partida, eso es lo que se refiere. En esencia, a soltar algo, como una embarcación después de quitarle todas las amarras o al desatar los lazos de una tienda de campaña. Y por eso, en los antiguos, y para algunos estudiosos, por esa razón llegó a adquirir el significado secundario de la partida final, en este punto que estamos hablando de Pablo. Ya es mi partida final. Mi partida final. Amados, debemos estar dispuestos a dar nuestra vida al Señor Jesucristo. Hay quienes se preocupan. ¿Qué va a pasar con mi vida? ¿Qué va a pasar si me muero? ¿Qué va a pasar? Pues si estás en Cristo Jesús, pues vas a ir con Él. Vas a vivir para siempre con Él. ¿Y qué va a pasar con mis seres queridos? Pues ellos serán responsables de su alma, de su eternidad. Ejemplo les diste, palabra les diste, oraste por ellos y ellos tomarán su decisión. ¿Qué van a hacer con su alma? ¿Qué van a hacer con su vida? Si van a tomar en cuenta a Dios o no lo van a tomar en cuenta. Pero tú ya cumpliste aquí tu labor en la tierra. Tú los dejas en las manos de Él. Eso es todo. Pero tu vida ahora va a centrarse solamente amar a Dios, aún después de esta vida. Muy bien, volvamos entonces a Éxodo 29, 40 y 41. Dejamos a Pablo
y pasemos a Éxodo 29, 40 y 41. ¿Qué más dice la Biblia? Además, con cada cordero, 1/10 parte de una efa de flor de harina amasada con la 1/4 parte de un hin de aceite de olivas machacadas, y para la libación la 1/4 parte de un hin de vino. Y ofrecerás el otro cordero a la caída de la tarde, haciendo conforme a la ofrenda de la mañana y conforme a su libación, en olor grato, ofrenda encendida a Jehová. El vino en la Biblia, entonces, como siguiente punto, representa gozo. Representa gozo. Fíjate lo que dice el libro de los Salmos, 104, versículo 15. Y el vino que alegra el corazón del hombre, el aceite que hace brillar el rostro y el pan que sustenta la vida del hombre. Y no estamos dando aquí una invitación a que la gente se embriague, a que tome vino, etcétera, etcétera. Estamos explicando lo que representa el vino, porque eso era dado en libación al Dios de los cielos. Entonces la libación que contenía vino hace pensar que el gozo que en el que pensó Cristo cuando se entregó a la muerte de la cruz, el cual dice, vamos a ver Hebreos 12, versículo 2. Hebreos 12, versículo 2. Es particular lo que nos dice aquí Hebreos 12, versículo 2, con respecto al vino. La libación que contenía el vino hace pensar entonces que el gozo en el que pensó Cristo cuando se entregó a la muerte de la cruz. Dice el versículo 2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Pero qué dice? Vamos a volverlo a leer. La segunda parte del pasaje dice, puesto los ojos en Jesús, primera parte, el autor y consumador de la fe. Ojo, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. O sea que Jesucristo, no creas que él estaba todo triste allí, es que voy a dar mi vida, la doy o no la doy. No, él estuvo gozoso, contento de que iba a dar su vida por nosotros, porque así él iba a cumplir los deseos de su Padre. Él estaba obedeciendo a su Padre Celestial. Padre, hágase tu voluntad, mas no la mía. Su carne no quería la cruz, pero su espíritu, su alma, tenía ese gozo. Y lo hacía con gozo, con alegría, con gratitud. Porque él sabía que lo estaba haciendo por amor al Padre y por amor a nosotros. Y dio su vida en la cruz del Calvario, con gozo, con gozo. Amados, sin duda, nos puede hacer también entonces pensar en el gozo que nos ha traído el Señor por medio de lo que Él ha hecho, por su grande misericordia en nosotros. ¿No te dio gozo Él? Y no porque nos haya dado vino, sino estamos hablando lo que es el vino, cómo se daba en libación. No necesitamos tomar vino para tener gozo. Ese gozo nos lo dio Cristo. Él no da la paz como el mundo la da. Hay un canto que dice, ese gozo que yo siento en mi alma, solo Cristo me lo pudo dar. Pero qué felicidad, cantando todos con gozo a nuestro Padre Celestial. ¿Por qué tenemos gozo? Porque solamente Cristo nos lo pudo dar. ¿Por qué nos dio Él ese gozo? Porque nosotros ofrecimos nuestra vida a Él, entregamos nuestro corazón a Él, Él tuvo misericordia de nosotros y ahora nos ha dado de su bendito Espíritu Santo. ¿Cuáles son los frutos de tener el Espíritu Santo? ¿Con qué lo encabeza el primer fruto? Con el gozo, paz, amor, y la lista sigue. ¿Cómo ven? Qué particular. Entonces la libación era en olor grato a Dios. Así también la entrega del Hijo de Dios. Nunca habrá una ofrenda o un sacrificio que deleite tanto el corazón de Dios como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. No dijo el Padre Celestial, este es mi Hijo amado, en el cual tengo
complacencia. El Padre se agradaba en su Hijo. Amados, qué gozo, qué hermoso. La libación tenía que ver entonces con una entrega a nuestro Dios, un olor grato a Dios. Entonces, cuando alguien se entrega al Dios de los cielos es como un olor grato. Es un olor bonito para el Dios de los cielos. Yo pregunto, si Él se entregó por nosotros en la cruz del Calvario, si Él entregó su vida para ser crucificado en la cruz del Calvario, ¿por qué tú no entregas tu vida a Él? ¿Por qué tú no entregas tu vida como libación ante Él? Te entregas a Él. Yo sé que estuvimos hablando aquí palabras mayores, porque una cosa es la libación de que tú entregues, primer paso, todo tu cuerpo, tu tiempo, tu vida, tu corazón al Dios de los cielos para vivir aquí en esta tierra. Y otra cosa es que selles ese compromiso muriendo por Él, como lo hizo Pablo, que Él dio en libación su vida, o sea, y estuvo dispuesto a morir por Él. O sea, el cristiano va de más a más. ¿Sí me explico? Amados, si Cristo entregó su vida por nosotros, ¿por qué no entregar nuestra vida a Él? Amada persona, ¿por qué no entregar tu vida a Él? Para vivir para Él. Fíjate lo que dice San Juan 6:33 al 35, y ese es el último punto de esta enseñanza. Jesús es el pan de vida. Estamos hablando del pan de la proposición. La Biblia dice que Jesús es el pan de vida. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. ¿A quién se está refiriendo? Al Señor Jesucristo. Él es el pan de Dios. Pero dice aquí que ese pan no solamente puede alimentar, ¿verdad?, externamente, sino que es un pan que da vida en todos los sentidos. Dice, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. O sea, dando a entender la palabra de Dios que no hay nada en este mundo que pueda dar vida, sino más que el Señor Jesucristo. Y mucha gente, teniendo esa hambre, esa necesidad en su interior, llena con chatarra esa escasez espiritual, esa necesidad espiritual con el pecado, con una probadita. Pero vuelve a tener hambre, vuelve a tener hambre, vuelve a tener sed. Entonces dice el 34, le dijeron, Señor, danos siempre este pan. O sea, no entendían, ¿verdad? La gente no entendía. Al igual como la mujer samaritana, estaban igual estas personas. Jesús le había dicho a la mujer samaritana acerca del agua que Él estaba ofreciendo, que era un agua mejor que el agua de ese pozo. Y la mujer pensaba, ay Señor, dame esa agua para que ya no venga a este pozo, tenga que caminar tanto y después sacar el agua y tener problemas, hacer filas. Señor, ya no quiero venir a esa agua, dame de esa agua por favor, ya no quiero venir a este pozo. No entendían. Así estas personas, danos siempre ese pan, no queremos tener hambre. No queremos, porque quiero hasta pensar a lo mejor algunos abusados, ¿no? O abusivos. Y así sirve que no trabajamos, no estamos obligados a trabajar. Danos ese pan y nunca vamos a tener necesidad de comida, ¿no? Probablemente por ahí un flojonazo pudo haber pensado así. No, la Biblia dice 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Tenemos que ganarnos el sustento del pan, de nuestro pan, trabajando. Hay que trabajar. Pero bueno, aquí el punto es que estos no entendían que Jesucristo se refería al pan que Él ofrece para que no vuelvan a tener hambre. Se está hablando de su propia persona. Y dice 35, Jesús les dijo, ya miren, para que no estén ahí divagando, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Amados, eso es lo que dice Cristo. Yo soy el pan de vida. Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. El que a mí viene. ¿Quién irá a Jesús?
¿Quién irá a Cristo Jesús? Tenemos que ir a Cristo Jesús. Debes de ir a Cristo Jesús para que te dé Él de ese pan, para que te dé Él de esa agua que tanto necesita tu alma. Tu necesidad no es el éxito, el tener un título o el lograr ciertas cosas, retos que tengas o acumular tesoros. Tu necesidad no es eso, de veras, porque vamos a suponer que tú logras lo que tú piensas que tú necesitas. Lo logras y ¿qué? Ha habido gente que ha logrado todo y lo tiene todo y lo tiene todo y se suicidan y no son felices. Entonces no era lo que realmente su alma necesitaba. En cierta manera les ayudó con un poquito, porque el mundo dice Jesús que da una paz momentánea, pero la paz que Cristo ofrece es permanente, es hermosa, es preciosa. Amados, tu necesidad es Cristo Jesús. No estoy diciendo que por eso tú dejes de luchar, de trabajar o de estudiar o de tener retos en tu vida o metas, pero que tu principal meta sea servir a Dios, amar a Dios, vivir para Él. Amén. Amados, Jesús dice, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Cerremos nuestros ojos, por favor. Cerremos nuestros ojos. Hoy todos, aun si tú eres cristiano, cristiana, ofrece libación al Dios de los cielos. Dile a Dios, aquí está mi vida, Señor. Aquí está mi corazón. Aquí está mi alma. Aquí está lo que yo soy. Aquí estamos, Jesús. Aquí están nuestras vidas, Señor. Aquí está mi vida. Aquí está la vida de tu iglesia, Señor. Aquí está nuestro corazón, Jesús. Toma nuestro ser, Jesús. Cristo, quiero caminar siempre contigo y tomarte siempre de la mano y sentir tu fortaleza en mí. Cristo, quiero caminar siempre contigo y tomarte siempre de la mano y sentir tu fortaleza en mí. Aquí están nuestros corazones, Jesús. Hoy queremos ofrecer libación, Señor. No de aceite, no con agua, Señor, ni con vino, sino con nuestras vidas, Señor. Y hoy te decimos, Jesús, con todo nuestro corazón, Cristo, quiero caminar siempre contigo y tomarte siempre de la mano y sentir tu fortaleza en mí. Aquí
nuestras vidas, Jesús. Cristo, quiero caminar siempre contigo y tomarte siempre de la mano y sentir tu fortaleza en mí. Porque en ti se encuentra toda fuente de victoria. Porque el santo nombre de Jesús me liberó. Porque en ti se encuentra toda fuente de victoria. Porque el santo nombre de Jesús me liberó. Porque en Cristo mi carga es ligera. Porque en Cristo mi carga es ligera. Toma el trono de nuestro corazón, Señor. Enséñanos, Jesús, cada día más tu voluntad para con cada uno de nosotros. Pues queremos caminar siempre contigo. Y hoy, Señor, toma nuestra vida. Queremos dar libación a Dios de los cielos, ofreciendo nuestro corazón, nuestra alma, nuestros
corazón, Jesús. Toma nuestro ser, toma nuestra vida.